Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros la review de un set de ganzúas comercial. En este caso es del fabricante alemán Multipick. Os he ofrecido varias reviews de productos de este fabricante, siempre con una calidad muy alta, unos acabados increíbles. Es una gozada poder hacer review a material de este tipo. Como veis, viene presentado en una pequeña funda de cuero. Y es que lo primero que llama la atención al abrirlo, fijaros, dos cosas. Una, que son todo ganchos, eso me encanta. Y dos, que no hay tensores. Esto tiene una explicación. Multipick denomina a este set como Multipick Elite conjunto de ampliación 0,5 milímetros. Los que conocéis el fabricante y hayáis visto mis reviews, habréis visto que Multipick venía fabricando hasta ahora ganzúas de 0,6 milímetros de espesor y de 0,4 milímetros de espesor. Bueno, tengo por aquí ganzúas de 0,6 y de 0,4 milímetros, aquí las tenéis. Las de 0,4 son muy flexibles, como podéis ver, son muy finas, son capaces de entrar en los bocallaves más difíciles, pero el feedback no es tan bueno, no transmiten tan bien las sensaciones. Las de 0,6 son muy rígidas, muy resistentes, transmiten un feedback muy bueno, pero no entran en determinados bocallaves que son muy restrictivos. Con 0,5 milímetros se cubre toda la gama de espesores para poder entrar en bocallaves difíciles, en bocallaves intermedios que pueden tener un extremo muy estrecho en el que es difícil entrar, pero una parte inferior, una parte más ancha, en las que necesitamos esa capacidad de penetración de un espesor fino, pero también un buen feedback, una cierta rigidez para que al presionar los pernos no se vaya la ganzúa totalmente. A mí 0,5 es un espesor que me encanta, tiene un compromiso entre capacidad de penetración y rigidez muy bueno. Se consigue un ganzuado muy preciso, y este set, como veis aquí, tiene 6 ganchos. Vamos a colocarlos aquí, vamos a enfocarlos más de cerca, los vamos a ver uno a uno. La elección me parece perfecta porque tiene 3 ganchos de punta ancha y 3 ganchos de punta estrecha. Para mí eso es fundamental. Mis preferidos, sin ninguna duda, el conjunto de punta estrecha. Para mí son los que me dan un mejor tacto, aunque puede que sean más difíciles de manejar por principiantes, pero a mí me parecen excepcionales. Son capaces de llegar más allá que los de punta ancha, sin ninguna duda, y el tacto que proporcionan es buenísimo. En los dos tríos tenemos un gancho corto, un gancho medio y un gancho largo. En primer lugar vamos a ver este gancho corto de punta ancha. Multipick, los que habéis visto las anteriores reviews, sabéis que tiene unos niveles de acabado que son espectaculares. En ese sentido yo creo que es el que más cuidado pone en los acabados de las ganzúas. Tanto en los mangos, son mangos de acero. Yo no soy especialmente fan de los mangos de acero, pero estos he de reconocer que son muy finos, son muy agradables al tacto, están perfectamente acabadas todos los bordes, no hay aristas cortantes ni ásperas, están muy bien acabados, como las inscripciones, logotipos al máximo detalle, grabados con láser. Fijaros, un número de serie específico para cada ganzúa, el año de fabricación, el espesor, el modelo. En este caso van a ir añadiendo la letra F y manteniendo los números que son el diseño de gancho y la serie Elite, aquí con estos dibujos en la parte trasera, espectaculares. Eso en todas las ganzúas, por supuesto los acabados en el cuello de la ganzúa, en los ángulos, en las puntas. Ahora veremos las puntas redondeadas de los otros ganchos. Espectacular, en ese sentido es espectacular. Como os decía, este es el F60, aquí lo tenéis, un gancho corto de punta plana. Como veis, el cuello es muy alto. Fijaros, voy a poner al lado una ganzúa
de punta fina, fijaros qué diferencia de cuello, es una ganzúa que puede manejarse en bocallaves amplios. En segundo lugar tenemos este gancho medio, fijaros, un gancho medio con el ángulo muy cerrado, un gancho clásico, también una altura de cuello considerable, un gancho fuerte para manejarse en bocallaves que tengan una cierta anchura, en mi opinión. Y este de aquí, fijaros, este gancho largo, para mí es el gancho SSDV, creo que no me equivoco. Este sería el gancho número F04. Ahí lo tenéis, punta ancha para manejar pernos con facilidad y un gancho bastante largo. Aquí mis tres favoritos, vamos a colocarlos, los voy a intentar colocar juntos, vamos a ver si lo consigo para que los veáis juntos, porque es espectacular, ahí los tenéis. Un gancho corto en la parte inferior, sería el F06, un gancho medio, el F31, ya dije en su día en el espesor 04 que era el que más me gustaba también, y un gancho largo, el F05, que funciona espectacular, ahí los tenéis. Fijaros, quiero que os fijéis, vamos a ver si puedo mantenerlo quieto, en este rebaje de aquí que tiene el gancho corto, en este rebaje de aquí que tiene este gancho medio, son rebajes hechos para que llegar más allá, para poder colocar pernos donde otros ganchos de esa longitud no llegan. Este gancho largo también tipo SSDV, pero con la punta muy fina, espectacular. Vamos a ver si puedo colocar al lado el otro para que veáis la diferencia. Fijaros, la diferencia de anchura es muy grande. Me encantan estos ganchos. Son espectaculares y en 0,5 funcionan muy bien. Es algo que le faltaba a la gama de ganzúas que oferta Multipic, que es espectacular, el espesor 0,5, y ahora la podéis tener completa y yo creo que merece la pena, yo creo que merece la pena. Sin ninguna duda, son ganzúas que funcionan muy bien. Y bueno, yo creo que lo mejor va a ser hacer una apertura para que veáis cómo se comporta. Yo creo que voy a utilizar este de aquí, este gancho largo, no me puedo aguantar. Vamos a ver una apertura con estas ganzúas. Está bueno. Vamos a hacer una apertura. Como sabéis, me gusta testar las ganzúas para las reviews con cilindros Yeye. Este es un Yeye que me envió Yukov hace bastante tiempo. Tuve dificultades para abrirlo, es un cilindro difícil. Os diré que el quinto no tengo llave. El quinto es muy corto, el cuarto es muy largo y no todas las ganzúas son capaces de colocar ese quinto sin pasar el cuarto. Esta sí que puede. Voy a utilizar la F05, es un gancho que, como os he dicho, me encanta, tiene un perfil perfecto y he conseguido abrirlo una vez anteriormente con ella. Voy a utilizar este tensor de Multipic, el SP13, colocado aquí. Voy a hacerlo al estilo americano. Creo que se ve así muy bien el comportamiento tanto de los pernos como de la ganzúa. Estos cilindros son exigentes, me gusta utilizarlos por eso, no es nada sencilla la apertura. Vamos allá, vamos con paciencia, un clic cada vez, segundo nada, tercero nada, cuarto pide, ahí un ligero clic y queda colocado, quinto nada, me para, creo que es el tercero, un clic, pide más. Vamos a ver, 2, 3, no estoy seguro. Ahí, otro clic y parece que queda bien colocado. Es habitual que salten un clic, 2. Al principio voy con tensión media, podemos decir leve a media. Intento que caiga en un pequeño falso colocado. A veces sí es imperceptible. Quinto ahí, ha hecho varios clics, ya ha habido un avance en el rotor, ya está en ese pequeño falso. Los contrapernos son aserrados, ahí está, segundo, un buen clic, primero un clic,
El primero no está colocado todavía. Tercero, cuarto, quinto se ha saltado. Quinto, un clic. Vamos a ver, quinto, 2, 3. Creo que aún no está colocado del todo. Primero pide un clic, segundo un clic. Primero, vamos a ver ahí, otro clic más, va muy arriba, es muy corto el primero también. Este es el quinto. Vamos con paciencia, al final se aumenta ligeramente la tensión. Ahí está, al tocar el quinto. El cuarto yo creo que ha sido de pasada. Tocar el quinto nos daría la apertura. Este cilindro es muy exigente dentro de los Yeye. Me costó mucho abrirlo y como habéis podido ver con esta ganzúa se hace de manera cómoda y muy eficaz. Me encanta. Bueno, ya lo habéis visto, funciona espectacular, es una gozada manejar estas ganzúas, estas tres me tienen enamorado sin ninguna duda. Es un set que recomiendo, sobre todo a los que habéis comprado ya los sets anteriores, tenéis que completarlo con este set, merece la pena. El precio es de 39 euros, según he visto en la página web, más los gastos de envío, los impuestos pueden variar en función del país de destino. Me parece un muy buen precio por una funda de cuero y estas 6 ganzúas porque están muy bien pensadas, funcionan muy bien. Dejaré enlaces en la descripción del vídeo, tanto a la web del fabricante como a la web de Loisan Cerrajeros, que es el distribuidor en España y Sudamérica para Multipeak. Y bueno, espero que esta review os sea útil. A mí me ha encantado hacerla, es material muy bueno y hasta la próxima. Un saludo.